Hola, buenos días, compañeros y compañeras. De nuevo, bienvenidos a mi oficina, desde donde descubriremos los secretos del universo. Bueno, al menos lo que voy a hacer es iros contando un poquito más de mí. Bueno, pues continuamos con esta serie de vídeos un poquito más personales que están diseñados pues para que me conozcáis un poquito mejor. Para aquellos de vosotros que no sepáis quién soy, mi nombre es David Scors y hace unos años comencé con el canal de Física Moderna, que es un canal en YouTube donde el objetivo que me planteé fue el de subir todas las asignaturas de la carrera de física para que aquellos de vosotros que pues, no habéis tenido la oportunidad de estudiar la carrera por diversas circunstancias, porque no pudisteis entrar en la carrera en la universidad, porque decidisteis por cuestiones profesionales de salidas en su día estudiar pues otra licenciatura. Y bueno, pues estamos creciendo como canal y dentro de los miembros y suscriptores, pues hoy en día hay de todo. Hay gente que quiere comenzar desde cero, hay ingenieros, hay físicos, hay matemáticos, hay un poquito de todo. Y intentando desviarme un poquito de la frialdad de las lecciones que voy subiendo a YouTube, pues he decidido comenzar a contaros un poquito más de mí, pues para tener una relación algo más personal y que me conozcáis un poquito más. Y bueno, en este vídeo he decidido hablaros un poquito sobre las razones por las cuales me fascina la relatividad general. Y estoy convencido de muchos de vosotros que quizás pues no me conozcáis, que pensáis que las razones que tengo por las cuales me fascina esta teoría son razones puramente científicas, filosóficas, de no sé, descripción de las características del universo, porque matemáticamente es una teoría muy bonita, que lo es, que es una teoría compleja, que nos cuenta sobre la naturaleza del espacio-tiempo, y la realidad es un poquito más humana que esa. Y por eso he decidido hacer este vídeo. Algunos de vosotros pues, habéis pedido además que hable sobre temas un poco más personales, sobre mi experiencia personal en física. Así que voy a comenzar con este vídeo. Y hay que tener en cuenta de que ya sé que parezco joven, pero yo ya tengo mis 52 años y estoy convencido de que muchos de vosotros que tengáis más de 50 años me vais a entender perfectamente, porque esta generación hemos sido los hijos de los años 80 y en España los años 80 pues fueron digamos un periodo interesante porque fuimos una democracia joven que no estaba ni mucho menos consolidada y hubo muchos cambios sociales. Ponían en la televisión muchos documentales y muchos de mi generación en España nos influenciamos por varios personajes públicos, como por ejemplo Félix Rodríguez de la Fuente, un naturalista español que tenía un programa en televisión a los cuales todos los críos de mi época pues estábamos enganchados y nos acercaba pues a la naturaleza, al respeto de la naturaleza. Había también otros programas de la televisión, como por ejemplo 321 Contacto, creo que era 321 Contacto, que seguro que muchos de vosotros todavía os acordáis de él, donde nos acercaba a los chicos jóvenes, a los niños y a los adolescentes a la tecnología. Y tenían pues programas muy educativos, pues que era el láser, cosas de ese estilo. Luego también había programas como por ejemplo el famosísimo Cosmos de Carl Sagan, no sé exactamente cómo se debería pronunciar, pero bueno, Carl Sagan fue uno de los físicos que más influencia ha tenido quizás en mi generación y en la generación que nació en los años 70. Un gran físico, un gran divulgador y una persona más bien del Renacimiento. No solo se enfocaba a las cosas de la física, tenía un gran interés por muchos aspectos de la ciencia. Otro personaje muy importante, Isaac Asimov, sus novelas, sus ensayos, que estoy muy convencido de que muchos de vosotros
os aficionasteis también a la ciencia gracias a personajes también como Isaac Asimov. Esa era la época en la que yo me crié. También tengo que decir que cuando yo era un chaval era bastante distinto de mis compañeros del colegio. Mis compañeros del colegio estaban más interesados pues que en coches, no sé, en ropa de marca, de las zapatillas, cosas de ese estilo. Y a mí me gustaban más las cosas de la ciencia, de la naturaleza. Volvía de las clases fascinado porque el sol era una estrella, por poneros un ejemplo. Entonces, yo era esa clase de niño y comencé a interesarme por la relatividad general por una razón. Todo el mundo sabía quién era Einstein desde, bueno, pues la cultura popular, incluidos los niños pequeños. Y en la televisión, cuando yo tenía calculo que serían entre los 12, 13 años, había un programa de televisión, la universidad, ¿cómo se llama? La UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tenía pues una pequeña sección en la televisión donde trataban temas complementarios. Y en ese programa, creo recordar que era en ese programa, hacia la hora de la comida, 12:30, 1:30 quizás, pusieron una serie de unos 4 capítulos que se titulaba Einstein. Seguro que muchos de vosotros de mi generación, pues la habéis visto. Y era una serie sobre la vida de Einstein, una serie dramatizada un poquito. Y en esa serie, pues la verdad que me gustó muchísimo, donde mostraban el carácter de Einstein, o Einstein, como queráis pronunciarlo, y había secuencias memorables que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando pues había una escena donde él al final presenta la teoría de la relatividad general en un aula donde hay 4 o 5 físicos de, pues eso, de su facultad y totalmente indignados estaban en contra de la relatividad general, ¿no? Diciendo que eso era prácticamente como un sacrilegio, que no tenía ningún sentido. Y uno de los comentarios, uno de los profesores que estaban atendiendo a la clase de Einstein dijo: no tiene ningún sentido porque puede haber un objeto tan masivo que no deje salir la luz, como un gran agujero negro, ¿no? Como si el término de agujero negro se hubiera inventado entonces, cuando pues eso no es cierto, ¿no? De hecho, sabemos que ya se había planteado la situación de que hubiera objetos masivos que necesitasen velocidades superiores a la de la luz para poder escapar de la gravitación. No era un concepto desconocido. Y luego hay que decir también que Einstein realmente él no creía que los agujeros negros existieran en la realidad, que hubiera unos objetos tan masivos como de ese estilo. Yo creo que no llegó nunca a considerar la existencia. La solución de Schwarzschild no es una solución para un agujero negro, sino que es el equivalente a la gravitación de Newton, pero en la relatividad general es una solución a una masa puntual que está generando un campo gravitatorio. Así que tampoco es justo decir que la solución de Schwarzschild, que se publicó al poco de publicarse la relatividad general, es una solución para un agujero negro. Pero lo que yo quería deciros con eso es que me quedé muy impactado por esa serie. Y además estaba totalmente ofendido diciendo cómo estos señores pueden dudar de un genio como el de Einstein. Ya con el tiempo me di cuenta de que la realidad era muy diferente a cómo se puso en esta serie, que no desmerece en absoluto a la serie. Pero claro, cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad general, era un físico totalmente consolidado. Tenía una reputación buenísima dentro del mundo de la ciencia, dentro del mundo de la física. Había publicado su teoría de la relatividad especial, también teniendo en cuenta las contribuciones de otros físicos anteriores, como Lorentz, etcétera, ¿no? Pero bueno, había publicado la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, el efecto browniano, había contribuido decisivamente al desarrollo de la física cuántica. Es decir, era un físico que no se le tomaba a broma, como muchas veces ponían en esta serie.
A la hora de publicar la relatividad general, lo que sí que es cierto es que no tenía esa fama popular que después adquirió, después de que, bueno, pues se fotografiara la desviación del rayo de luz por una masa gravitatoria, y luego hay que tener en cuenta que tenía una personalidad excéntrica, que es lo que le gustaba a la gente, una teoría ininteligible que, bueno, pues de un típico científico loco, entre comillas, muy extravagante, ¿no? Muy extravagante y muy inteligente. Y por eso, bueno, pues Einstein se hizo tan famoso para el público en general. Pero claro, yo cuando visualicé esa serie quedé tan impactado por la vida de Einstein, por la teoría de la relatividad general, que dije, yo tengo que entender esta teoría, como sea. Y tenéis que tener en cuenta que en los años 80 no son los años en los que vivimos ahora, que en el teléfono móvil tienes acceso a todo tipo de información, canales de YouTube, publicaciones originales, clases de universidad que están grabadas y accesibles para todo el mundo. Prácticamente el conocimiento enciclopédico está en Wikipedia. La inteligencia artificial te puede explicar las cosas de una manera muy sencilla. No tiene nada que ver la situación de los años 80 a la de ahora. No había manera de acceder a esta información. Y lo que es curioso que yo, teniendo unos 12, 13 o 14 años, no me acuerdo exactamente, tenía esa obsesión por poder entender la relatividad general, porque había idealizado un poco la figura de Einstein. Entonces, yo hice lo que tenía accesible en aquella época. Me hice socio de una biblioteca pública en Pamplona. Fui un día allí y saqué el único libro que vi de Albert Einstein en la biblioteca, que era un libro ya viejo, y vi en la ficha del libro, pues eso, que lo habían sacado como 2 personas antes que yo. Entonces, todo contento, tenía esa mentalidad de niño de que si iba ecuación por ecuación, podría ser capaz de llegar a entender el razonamiento detrás de la relatividad general, de entender esas ecuaciones. Y bueno, pues tomé este libro, comencé a leer la pequeña introducción que había escrito Einstein, donde hablaba un poquito de las características generales de la relatividad general y del tipo de matemáticas necesarias para poder entenderla. Cuando él lo escribió, la física, los físicos no estaban acostumbrados a la notación del cálculo tensorial. Entonces, un poquito como con la física cuántica, cuando el álgebra lineal no estaba tan desarrollada para la aplicación en la física, ¿no? Digamos, pues toda la notación de Dirac. En este caso, pues pasaba lo mismo con la relatividad general, que requería un tipo de matemáticas que estaban más centrados en los matemáticos, en el estudio de la geometría diferencial. Eso, cálculo, es la primera vez que yo leí una cosa que se llamaba cálculo tensorial y tensores. Y bueno, pues leí y releí esa introducción sobre los tensores, sobre el cálculo tensorial. Se me quedó en la cabeza que era un tipo de matemáticas en las cuales los resultados ya no dependían del sistema de referencia, del sistema de coordenadas que se utilicen, sino que bueno, pues nos contaba Einstein sobre las bondades de este método matemático. Y se me quedó grabado en la cabeza, pero también se me quedó grabado otra cosa en la cabeza, que en esos momentos no tenía el conocimiento para poder seguir esas ecuaciones, para poder seguir esos razonamientos. Y muy a mi pesar, devolví el libro, no volví a sacarlo, y no fue ya hasta después de varios años cuando comencé a tener las herramientas matemáticas para comenzar a entender qué era el cálculo tensorial y qué se necesitaba para comprender la relatividad general. Mi fascinación por la relatividad general no tiene nada que ver con la teoría en sí o la belleza de las ecuaciones, que son realmente bellas, muy interesantes. Todo eso lo aprendí a apreciar mucho más tarde. La razón fue más bien absolutamente humana y psicológica,
por el impacto que tuvo en mí como niño, por esas ansias de entender una teoría que casi todo el mundo consideraba que era ininteligible e incomprensible. Yo ahora la entiendo, la comprendo. Hay muchas cosas que todavía me faltan por aprender, porque, bueno, pues son matemáticas que en sí la teoría, en el curso de relatividad general, pues doy los fundamentos, pero claro, ha avanzado muchísimo con la relatividad cuantitativa, la aplicación en teorías de gravitación cuántica, los cálculos y las simulaciones por ordenador, la aplicación de las ecuaciones de campo de Einstein en otras disciplinas que no tienen que ver con la gravitación. En fin, se ha avanzado muchísimo en ese campo, pero lo que es digamos, el bulto, el core, el corazón de la teoría de la relatividad general, no os puedo describir la felicidad que yo sentí cuando por primera vez comprendí, aunque fuera de una manera no completa, la teoría, cuando entendí a qué se referían con el concepto de curvatura, cuando vi que realmente tenía una lógica y que además podía explicarse de manera sencilla, sin asustar al estudiante. Y por eso, los dos primeros cursos que decidí subir a YouTube fueron el de relatividad especial y el de relatividad general, para explicarlo de la manera en la que yo fui capaz de comprenderlo. Y básicamente, bueno, pues esa es la razón que me llevó a estar tan fascinado por esta teoría. Y sin más, yo creo que ya os he metido una chapa suficientemente importante. Voy a seguir subiendo estos vídeos, la verdad que los disfruto más bien por tener ese contacto un poquito más personal que me faltaba en el canal. Ese contacto más personal para contaros pues mi experiencia, para daros consejos también sobre qué es lo necesario para poder aprender física hasta un cierto nivel. Así que sin más, os dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.